Entre las víctimas de muchos verdugos se encuentran sus propias familias, sometidas a su violenta paranoia y destruidas cuando les negaron su complicidad. Así lo atestiguan relatos como el de Ana Rita Bagliati, hija de un policía que repudió a su padre al saber los crímenes que había cometido. ¿Qué fue lo último que te dijo tu padre cuando lo viste por última vez? ¿Cuándo fue cuando lo viste y qué te dijo? La última vez que lo vi fue cuando yo me estaba yendo de mi casa y él me abrazó. Mi papá no solía llorar, nunca lloró, pero ese día lloró y me dijo, bueno, recuerda que sos la hija que yo más quiero. Cuando recuerdas a tu padre, ¿cómo lo recuerdas? De muchas maneras distintas. Hay veces que vuelve el dolor y vuelve la amargura. Y hay veces que sueño que le digo que es un cobarde, que aunque él me quiere explicar que para él era un soldado, un guerrero, un patriota, para mí era un cobarde. Tengo el último sueño que recuerdo es ese, que yo le digo que es un cobarde. Y también sueño, los sueños creo que cualquier hija que quiere a su padre, ¿no? Tengo sueños en donde él me cuida, que bueno, no, son un poco irreales, nunca me sentí muy protegida por él, todo lo contrario, pero tengo sueños en los que él me cuida o me protege. Y también lo recuerdo, alguna comisaría en América. ¿Cómo vivía tu madre esa situación? Mi papá utilizaba quién era y qué hacía, a veces para amenazar internamente a mi mamá principalmente. Nosotros éramos muy chicos. Y mi papá la va a buscar a ella y la apura diciéndole, bueno, dale Ana, apúrate, apúrate que tengo un fiambre en la cajera en el baúl del auto y lo tengo que sacar de encima. Y en realidad uno nunca sabía si es que estaba utilizándolo, si era pura fábula y lo estaba utilizando para amenazarla, o si era de verdad que ocurría eso. Porque bueno, creo que nunca uno sabía el límite. Lo que sí uno estaba seguro es que mi papá era capaz de eso, era capaz de tener un cadáver en el auto y era capaz de asustarnos o amenazarnos con eso. Sobre todo a mi mamá. Hacía las cosas cotidianas, se levantaba, nos preparaba, nos llevaba al colegio, pero vivía aterrada. Tengo recuerdos de mucha dulzura de ella, pero en general lo que más recuerdo de mi mamá es el miedo, el terror. Estaba segura que a partir de que tomaba esa decisión lo volvía. Finalmente, la hija del policía anunció que renunciaba a su apellido porque llevarlo le causaba dolor y vergüenza. Ana Rita contó que su madre había muerto sumida en la depresión y la locura, y que también su padre acabó perdiendo el juicio entre un torbellino de remordimientos. Sabía de qué se trataba. Toda mi vida estuve preguntándome qué era mi papá, porque ahora de adulta, más que nada, tengo como muchos recuerdos de... Tengo recuerdos de una relación muy fuerte con mi papá, muy tierna. Pero también tengo recuerdos de situaciones muy traumáticas dentro de mi familia. Yo no recuerdo que mi papá haya tenido actitudes violentas conmigo, pero sí sé que era mi papá violento. Era violento con mi mamá y violento con mis hermanos. Y hace algunos años descubrí que él fue torturador de El Pozo de Banfield, de Quilmes, Arana y Puesto Vasco. Me preguntaba qué le pasaba a mi papá, qué tenía mi papá en la cabeza, cómo mi papá podía acariciarme a mí y venir de torturar a alguien. Lo que me ocurrió la última vez que estuve con él, que fue la última vez que hablamos, fue no preguntarme esto, ¿no? Que él me estaba contando que había matado a un chiquito y yo me ponía a pensar que después de haber matado a ese chiquito me acarició a mí o a mis hermanos. Y ahí me cuenta que en un operativo en Berazategui, donde fueron a buscar una guerrillera, me dice que cuando están entrando a la casa, la guerrillera toma la pastilla de cianuro. Ella estaba con su nene chiquito. Yo no recuerdo si me dijo que era un bebé. Lo que a mí me ocurría al mismo tiempo era que me sentía identificada y para mí ese chiquito tenía la edad que yo hubiese tenido en esa época. Así que calculaba 4 o 5 años. Y dice que la guerrillera toma la pastilla y le dispara al nene. Le dispara y no lo mata, no lo termina de matar. Entonces queda herido.
y que entonces él le da la orden a dos de sus subordinados, a Sardone y a Cotrone, de que lo maten. Sardone y Cotrone dicen que no, entonces dice que lo tiene que hacer él. Y ahí me cuenta que después de eso, cada junio, julio de cada año, él se drogaba para no recordar, tomaba cocaína para no recordar. Decidí que nunca más iba a tratar de entender qué es lo que le pasaba a él y que nunca más me iba a prestar a ser cómplice de él. Es esto de, bueno, yo creo que en algún momento mi papá decidió formar parte de los represores y formar parte y ser un torturador. Y me duele que no haya tenido en cuenta que estábamos nosotros, y bueno, que estaba yo también. Y que cuando él decidió hacer eso, también estaba escribiendo mi historia de alguna forma. Y me duele mucho eso. Y alguna vez se lo dije. Y a mis hermanos en realidad les parecía que mi papá ya estaba loco, ya estaba completamente loco. Y él murió en la calle, escondido, así paranoico, no hablaba con nosotros. Creo que llamó a uno de mis hermanos para decirle que estaba todo mal y que estaba escondido. Murió en la calle solo.